vamos a orar y el tema hoy lo he titulado Creyentes en Fuga. ¿Okay? No sé si usted ha visto la gran noticia de estos últimos días que ha sido la captura del diablo, pero no fue por Jesucristo, ¿verdad? Sino del diablo acá de Costa Rica. Entonces, después de 10 años de estar en fuga, de estar huyendo, de estar escondiéndose por muchos lugares, y creo que ha ayudado también, ahí lo atraparon, o ya se pusieron en disposición de atraparlo. Y bueno, eso ha sido una noticia sumamente importante en estos días. Yo quiero decirle que también existen creyentes en fuga, creyentes huyendo de Dios, huyendo del llamado, huyendo de la justicia de Dios, huyendo de su amor, huyendo del propósito de Dios. Y quisiera compartir con ustedes un pasaje muy conocido por creyentes y no creyentes, que ha sido la historia de Jonás. Vamos a verlo en dos partes porque no nos va a alcanzar el tiempo. Es parte de los profetas menores, esos libros que nadie lee prácticamente, pero que son sumamente importantes. El más conocido prácticamente de esos es Jonás. Algunos que conocen a Habacuc, a Oseas, pero de ahí no se pasa mucho. Son sumamente importantes para la historia de Israel y aquí nos enseña una gran verdad. Quisiera comentarles, vamos a buscar Jonás, por supuesto, capítulo 1, vamos a estar en el capítulo 1, que en algún momento todos... Alguien, pero dicen, no hombre, ¿para qué lo hice? ¿Verdad? Y entonces alguien comienza a tal vez inventar excusas, cosa que no debemos hacer. Comienza a inventar excusas para salirse de un compromiso. Alguien tal vez quiere salirse de una prueba, de un problema, de una situación o de una conversación difícil. Y cuando tal vez llega un tema difícil, la persona evade y sale por otro lado porque no quiere enfrentar esa situación o ese problema o esa pregunta. No sé si alguna vez alguien de los que está aquí ha intentado escapar de Dios, ha intentado huir de Él, ha intentado huir de su presencia, ha intentado huir de Él. Jonás intentó escapar de Dios. La historia nos revela que cuanto más lejos corramos, no podemos escapar de Dios ni de su presencia, porque Él está en todas partes y siempre nos va a alcanzar, por más que queramos huir. ¿Qué tal si oramos y pedimos la dirección de Dios? Amante Padre Celestial, en esta mañana preciosa queremos poner este tiempo en tus manos para que tú te glorifiques en nosotros, para que tú seas hablándonos, Señor, a través de tu palabra. Aunque sea un mensaje conocido y tal vez constantemente predicado, que tu palabra, como siempre, nos hable hoy y nos rete en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Nínive era una ciudad de las más grandes y temidas en aquella época. En este momento de la historia donde Dios encomienda a Jonás una misión, Nínive era la capital del mundo conocido, era el imperio más fuerte en ese momento histórico. Para un israelita, ir a Nínive era algo totalmente impensable. Nínive siendo capital del imperio asirio, destruyó el reino del norte. Israel se había dividido en dos partes, el reino del sur y el reino del norte. Y los asirios invadieron la región del norte y eran sumamente crueles. Algunos creen que agarraban a los niños y los estrellaban contra las piedras. Eran personas sumamente malvadas. Y de ahí también nace prácticamente los samaritanos, por ahí de estas mezclas que se hicieron. Por eso tampoco eran...
eran malvadas, por así decirlo. Y Dios encomienda, por el versículo 1, viene palabra de Jehová a Jonás. Jonás, la palabra Jonás en hebreo significa paloma. Y podemos decir que Jonás no era una mansa paloma. No, era todo lo contrario. La mayoría de veces el nombre tiene que ver con el carácter en hebreo, pero en este caso es una excepción, es todo lo contrario. Jonás no era alguien dócil como una paloma. Tal vez era lo que Dios quería hacer con él, pero él no era así. Y Dios le habla a él y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, profetiza contra ella, anuncia contra ella el mensaje que te voy a decir. Porque ha subido su maldad delante de mí. Esta era la orden. Pregona contra ella. Habla que la voy a destruir. Más adelante explica cuál era el mensaje. Que si no se arrepiente iba a ser destruida por su maldad. La Escritura nos dice que más bien Jonás hizo todo lo contrario. Tomó una ruta de escape. En el verso 3, Jonás se levantó, subió, préstele mucha atención, porque eso también no solamente geográficamente, sino que está indicando algún aspecto espiritual del individuo. Si su vida espiritual subió o descendió, pero aquí es todo lo contrario. Él se levantó, pero para desobedecer. Él se animó, pero para desobedecer, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Tomó una nave que partía para Tarsis y, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Tarsis estaba en la dirección contraria a donde él tenía que ir, totalmente opuesta, totalmente opuesta. Él no le dijo nada a Dios, no le reclamó, sino que trató de huir de la misión. Y aquí me voy a escapar, me voy a ir en dirección contraria, voy a hacer lo contrario. Se levanta para huir, pero la Escritura aquí dice que desciende. Mientras él se levantó, hay un descenso, y este descenso, además de ser geográfico, es un descenso espiritual. Él descendió espiritualmente de donde se encontraba. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, lo que nos queda es un descenso espiritual. Nuestra vida espiritual no está subiendo, está en declive. Estamos echando hacia atrás, no estamos avanzando, estamos retrocediendo, y Él espiritualmente está retrocediendo. Y esto implica que, además de eso, Él pagó su pasaje. Parece algo insignificante, pero está en la Escritura, es por algo. O sea, él hizo una inversión en un viaje contra la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios, e hizo un costo, un sacrificio, pagó. Y realmente esto nos indica que más adelante él va a pagar su viaje, él va a pagar su desobediencia. Espero que aquí ningún creyente de los que estamos acá esté en fuga. Ninguna de las personas que esté acá haya tomado el camino contrario a lo que Dios le ha hablado. Haya pagado su pasaje en la dirección opuesta a lo que Dios le ha dicho. Porque si lo hemos hecho, si estamos en desobediencia contra Dios, contra algo que Él nos mandó a hacer, contra un llamado, contra algo que Él quiere que hagamos, hermanos, aunque Él nos ame, aunque Él nos haya llamado, no nos puede ir bien en ese proyecto. Y no nos va a ir bien. Él paga su pasaje. Él se sacrifica por hacer contrario a la voluntad de Dios. Se esfuerza por hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Los versos 4 al verso 5 nos dice que cuando Él trata de huir de la presencia de Dios, y cabe recordar, ¿verdad? Y lo parafraseo: si me voy a lo profundo del mar, si me voy a lo profundo de la tierra, no puedo huir de tu Santo Espíritu. Él lo menciona.
Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Nos engañamos, nos autoengañamos a nosotros mismos. El verso 4 nos dice que el Señor levantó una tormenta en el mar. Levantó una tormenta en el mar, una tempestad tan grande que se pensó que la nave se iba, ¿a qué? A partir. ¿Cuántas veces el Señor levanta tormentas, levanta tempestades y usted la está reprendiendo en el nombre de Jesús, echando fuera a los chamucos, ¿verdad? Atando, haciendo un nudo, le reprendo, y lo que requiere usted es solamente obediencia, nada más. Unge con aceite, echa fuera demonios, hace lo que sea, y lo que el Señor te está pidiendo es obediencia. Porque tal vez no son los chamucos, tal vez no son los demonios. Entonces Dios está permitiendo la tempestad. Podemos recordar cuando los discípulos estuvieron en 2 ocasiones bajo una tempestad. En una, Jesús reprendió el viento y el mar, ¿verdad? Y en la otra se calmó sola. Esto implica que a veces las tormentas no vienen por la misma razón. A veces son consecuencias de mis decisiones. Y Dios tiene que colocar una tormenta para que yo haga un alto y me arrepienta. Y en otras sí, es Satanás que no quiere que llegue a la otra orilla a hacer la obra del Señor. Pero tenemos que tener discernimiento. Hoy en día nos hemos acostumbrado, debido a los predicadores famosos y a la tele y todo lo demás, ¿verdad?, que todo es el diablo. A todo lo malo que sucede vamos a echarle la culpa a él. Pero hay ocasiones que el Señor permite cosas en nuestra vida para corregirnos. Y aquí este profeta conocía a Dios. Él conocía a Dios y él no se pone a reprender nada. Él no se pone ni siquiera a orar porque está rebelde. No quiere hablar con Dios. No quiere comunicarse con Él. No quiere hablar con el Señor. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida, confesémoslo o no, nos molestamos con Dios? Y ya nuestra vida de oración no es igual porque no me siento contento con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios está permitiendo, y ya yo no tengo esta misma efervescencia porque estoy molesto con Dios. Bueno, a Dios no le asusta que tú estés molesto con Él. Habla con Él y dígale: Señor, yo me siento así. Yo sé que esto no es así, pero así me siento. Ayúdame. Jonás está molesto con Dios por lo que le mandó a hacer. Pero ¿qué tiene? Si iba a proclamar juicio sobre esa nación, si iba a proclamar la destrucción, él podía estar feliz porque se iba a eliminar la nación que le había hecho daño a su tierra. Pero él conocía a Dios. El verso 5 dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno, porque no eran cristianos, comenzaron a clamar a su Dios. Comenzaron a clamar a sus dioses y echaron al mar los enseres para poder salvar la nave, ¿verdad? Y la descargaron. Hay un pero aquí. ¿Cuál es el pero? Pero Jonás, ¿a dónde estaba? Había bajado al interior de la nave. ¿Y cómo estaba? ¿Usted cree que la nave no se movía? No lo golpeaba. Pero estaba tan insensible que ya no le importaba nada. Aquí me muero con esta gente. Aquí es mi sepultura, pero no voy a ningún lugar. No lo voy a hacer. No me da la gana. No quiero hacerlo. Sé que la voluntad de Dios, pero no quiero. Así que él se encuentra en un estado de insensibilidad. La tormenta está afectando a personas inocentes.
les importa, no le importa. Jonás dormía en la bodega, probablemente, mientras el barco se hundía. Dormía en el interior de la nave. El pecado muchas veces aturde nuestra conciencia y nos hace insensibles. Hermanos, y hay veces que en nuestra barca está nuestra propia familia y la estamos llevando a una tempestad y no nos importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor porque yo no quiero obedecer a Dios. No importa que la tempestad se esté llevando a todos. Y hermanos, muchas veces nuestras malas decisiones afectan a los que nos rodean. Tu mala decisión, aunque la salvación es individual, puede afectar a tus hijos, puede afectar a tu cónyuge, puede afectar a tu familia. Alguien rebelde puede afectar a los demás y cortar la bendición de Dios que era para todos. Por eso es que una familia debe estar unida y en una misma dirección. Eran insensibles, era insensible. No le importaba lo que estaba sucediendo con las personas que estaban alrededor. Y clama a tu Dios. Quizás ese Dios tenga compasión de nosotros. O sea, todos estaban rezando a todo el mundo, ¿eh? Bajando los ángeles, los santos y todos bajando a todo el mundo para no morirse. Y hay uno fresco y tranquilo que no le interesa. Y desde aquí ya está mal Jonás, porque Jonás era un siervo de Dios. Y Jonás no está dándole ejemplo a estas personas. Ellos están rezando y orando a sus dioses paganos, pero están pidiéndole, están siendo fieles a su fe. Y él que conoce al Dios verdadero, no lo está haciendo. Primero eso le llama la atención a ellos. Y le dicen, levántate, dormilón. ¿Y cuántas veces hasta la gente del mundo nos dice, levántate, dormilón? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué ya no estás yendo a la iglesia? Veo que ya como que te andas portando igual que nosotros. Y son llamadas de atención de la gente externa que nos está observando, que venimos en declive, que ya no estamos igual, que estamos bajando espiritualmente, que nos estamos volviendo igual que ellos. Levántate, dormilón. ¿Qué haces ahí? Yo me recuerdo un periodo de mi vida donde me enfrié, pero fueron 2 semanitas nada más. Me enfrié espiritualmente, me había desmotivado de una manera increíble y en ese tiempo estaba con mi papá, viví temporalmente con él y me acuerdo que él, que no estuvo de acuerdo que yo me hiciera cristiano, evangélico por mucho tiempo, y me dice, Vladi, ¿qué te pasa? No te veo igual, no has ido al culto. Pues yo estaba en todos los cultos. Había uno, lo inventaban, y si no inventaba yo uno también. Y él notó eso. Y esa palabra nada más a mí me llegó al corazón. Mira, me están observando. Soy ejemplo para alguien y no, tengo que levantarme. Y inmediatamente me levanté. Porque hay otros alrededor que dependen de nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Que somos ejemplo para ellos, aunque ellos digan que no quieren saber del evangelio, están observándonos cómo reaccionamos, cómo actuamos. A él no le interesaba. Cuando ya a ti no te interesa tu testimonio, cuando ya a ti no te interesa ser ejemplo a los demás, cuando ya a ti no te interesa tu pareja ni tus hijos, si se convierten, si no se convierten, si buscan de Dios, estamos dormidos espiritualmente. Algo nos ha pasado. Y examinemos nuestro corazón a ver si no estamos resentidos por algo que esté sucediendo. Los versos siguientes nos dicen que, bueno, ellos en el verso 7, como querían saber por qué estaba pasando lo que estaba pasando, hermanos, comenzaron a echar suertes. ¿Quién sabe si eran dados? ¿Quién sabe si agarraron un papelito? No sé, pero comenzaron a echar suertes para ver quién era el salado. ¿Quién era el culpable de lo que estaba pasando? Y adivine a quién le cayó la suerte.
O sea, Dios hasta tomó el control de eso para que le cayera a Jonás, ¿verdad? Y le cayó a Jonás. Y entonces todos estos supersticiosos, no estoy diciendo que esto sea correcto, pero Dios a veces usa cosas extrañas, usó eso para señalar a Jonás. Todos estos supersticiosos le dijeron en el verso 8, decláranos ahora por qué ha venido este mal, explícanos, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Triste que ellos dicen, él dice lo siguiente, 9, soy hebreo, o sea, para nosotros soy cristiano evangélico, temo a Jehová. ¿Cómo que teme a Jehová? Temo a Jehová, Dios de los cielos. Vea, ahí les tira el asunto. ¿Qué hizo el mar y la tierra? Ahí sí, comencé a medio predicarles, ¿verdad? O sea, no estos que están orando ustedes. Yo creo en el Dios verdadero, que hizo el mar y la tierra, no en imágenes, no en esto, no en lo otro. Y a aquellos hombres les dio temor. Ya desde ahí Dios estaba usando, aunque Jonás no quería, lo estaba usando. Aunque usted no quiera, Dios te va a usar, aún en contra a veces de lo que tú quieres hacer. Le preguntan ellos, ¿por qué has hecho esto? Y se dieron cuenta que él estaba huyendo de la presencia de Dios. En el verso 11, hermanos, ellos preguntan, ¿qué vamos a hacer contigo? Desobediente, rebelde, ¿qué vamos a hacer contigo? Y ve, a Jonás se le ocurre una idea. ¿Quién se le ocurriría eso? Échenme en el mar, tranquilos, tírenme en el mar y ustedes van a ver que eso se aquieta y ustedes feliz de la vida. El problema soy yo, tírenme en el mar. Cuando tú piensas que eres el problema, pero no quieres solucionarlo, y que pase lo que tenga que pasar, que suceda lo que tenga que suceder. Yo soy el problema, tírenme en el mar y esta gran tempestad se va a aquietar. Pero vean que a pesar de que estos hombres no adoraban al Dios verdadero, eso no significa que eran hombres malos, no eran hombres malos. ¿Por qué? Porque yo corto ni perezoso lo hubiera echado al mar. ¿Verdad? Listo, primero mi vida, ¿verdad? Primero mis dientes, luego mis parientes, todo va para el mar. Pero no, ellos hicieron un esfuerzo enorme para no tirarlo al mar, para ver si podían salvar la nave. Significa que había algo de bondad en ellos a pesar de tener una religión equivocada. No piense que las personas son malas por tener otra fe. No piense eso. A veces pueden haber personas mejor comportadas que nosotros. Eso no significa que sean salvas, pero pueden ser buenas personas. Y estas personas están tratando de hacer algo bueno por Jonás, quien Jonás ni se interesa por él. Cuando la gente, hasta del mundo y que no conoce de Dios, trata de ayudarnos, trata de darnos una mano, no saben cómo hacerlo, pero tratan de, y nosotros no nos dejamos, y nosotros no recibimos la ayuda. Y nosotros tal vez estamos con ese orgullo, porque aquí está él muy orgulloso de ser hebreo. Soy hebreo y temo a Dios. ¿A dónde teme a Dios? Ahí vamos a ver que estos hombres temían más a Dios que él. Estos, perdonen la palabra, nunca la uso, estos impíos, estos inconversos adquieren más temor de Dios. Al final, hermano, no hubo otra, en el verso 15, que lo tomaron y lo echaron al mar y el mar se aquietó. El verso 16 es importante. ¿Qué pasó con ellos? Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. No puedo decir que se convirtieron, pero sí puedo decir que quedaron impactados. Eso fue un testimonio para ellos. La desobediencia de Jonás, Dios la convirtió en algo positivo para que estos hombres creyeran en él y vieran su poder. Cuando una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, pero Dios siempre se va a glorificar. Él era un predicador, no les habló de Dios ahí, nada más dijo de dónde era él y que temía a Dios, el que hizo los cielos y la tierra, y ya hay punto. Pero Dios se encargó de manifestarse a ellos. Si tú no hablas, otro hablará.
y Dios se encargará. Si Dios te ha puesto para ser voz y luz a tu vecino, a tus hijos, a tus hermanos, a las personas que están alrededor y tú te niegas, de alguna manera Dios se va a glorificar en esas vidas, quieras o no. No hizo su función de profeta aquí. No hizo su labor, pero Dios siempre se glorificó. Ahora, hermanos, en el verso 17, el Señor le tenía preparado. En un pez. Tal vez en ese tiempo no conocían la diferencia entre una ballena que ahora tenemos, pero la Biblia dice un pez. Dios es poderoso para crear un animal especial, específico, ¿para qué? Dice, Dios había preparado, o sea, engordó a este animalito, hizo que creciera más que todos, específicamente ¿para quién? Mira cuánto nos ama el Señor que nos prepara cosas. Le preparó un gran pez para comérselo. ¿Se lo preparó? ¿Por qué se lo preparó? Porque tenía que ser un pez que tuviera tal vez algún sistema digestivo distinto para que no muriera por los ácidos. Tenía que ser un pez especial que tal vez tuviera como la ballena otro estómago ahí para que él pudiera estar aparte el tiempo necesario. Dios creó un pez especial para Jonás, para una disciplina, pero para que no muriera. Hermanos, si hay situaciones en nuestra vida que Dios permite, pero no te van a destruir. Porque aún así Dios te está protegiendo. Solo para que reconozcas y te arrepientas y vuelvas a Él. Le prepara un pez, ¿por qué? ¿Por qué le prepara un pez? ¿Cómo era Jonás? Terco, hermanos. Terco y duro. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que no hay hijos, sí, bueno, sí hay una. ¿Qué pasa cuando los hijos son muy duros? La disciplina no puede ser igual. Ay, mi amor, ¿cómo me vas a hablar así? Los hijos no son iguales. Hay unos que se separan, ¿verdad? Entonces, la disciplina va a ser diferente entre un hijo y otro. Y aquí, a un hijo desobediente, terco y rebelde, el Señor le prepara un pez para ver si despierta. Verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días, hermanos, sin comer. Usted que le gusta comer a cada rato, imagínese. 3 días en oscuridad, oliendo a pescado, sin bañarse. Pues se bañaron hoy, ¿verdad? Sí. 3 días sin bañarse. 3 días ahí oliendo a pez. Por ahí con los líquidos de ese pez. En oscuridad total, no crea que tenía un bombillito para prender. Un bombillito ahí para ver, para leer la Biblia. No. En oscuridad total. Por eso él lo va a comparar como el infierno, como el Hades, como las tinieblas. Él ya se veía muerto. En cualquier momento, este pez hace su digestión y morí. 3 días y 3 noches. La Escritura nos dice que Jesús tomó esta narración en Mateo 12, 14 y dijo que era necesario que él estuviera como Jonás 3 días y 3 noches, ¿verdad? En la muerte y resucitase al tercer día. Lo agarró de forma simbólica. Hermanos, desde el problema. Y leo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, de la muerte, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente.
tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Tal vez fue lo que él sintió cuando iba descendiendo, ¿verdad? Entonces dije, desechado soy de delante de los hombres, mas aún veré tu santo templo. Y vea el 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, o sea, descendió hasta lo más profundo. El alga se enredó en mi cabeza, probablemente le pasó, mientras iba hundiéndose se le enredó un alga. El alga se enredó en mi cabeza. Descendía los simientes de los montes, se seguía bajando. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero aquí dice más, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué pasó? Me acordé de Jehová. Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hasta que los que siguen vanidades ilusorias, cuando dice vanidades en la Biblia generalmente son ídolos, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza, vean la promesa en el 9, que promete. ¿Están conmigo ahí? Voy a proyectárselo por acá. Hace una promesa. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Prometió servir a Dios, pese a lo que pese, pero ahora decidió no hacerlo. A pagar lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y entonces cuando hizo esa oración, Jehová mandó al pez y lo vomitó. Le dio indigestión. Uy, que me comí, dijo el pez. Un Jonás. Blah. Y lo vomitó. Vomitó a Jonás. Oiga, lo vomitó. Y no hacemos mucho hincapié en eso. Significa que él salió de ahí con una vomitada de pez. O sea, con un buen perfume, hermano. Bien emperfumadito. Cuando no obedecemos a Dios, así salimos. Oliendo mal. Lo vomitó en tierra. Nínive no quedaba cerca, quedaba cientos de kilómetros adentro. Tras eso, ahora tenía que caminar un montón y oliendo a pescado. No, a vómito de pescado. Hay algo muy interesante que estuve averiguando. En la cultura asiria tienen unas imágenes. No es su Dios, pero tiene unas imágenes de unas personas con un pez en la cabeza. Eso es interesante. En la arqueología de ellos tienen muchas imágenes con personas con un pez como comiéndoselos o saliendo de él. Eso es muy interesante porque algo pasó o algo entendieron ellos o se hizo popular lo que le había pasado a Jonás. No adoraban al dios pez, pero hay imágenes de ellos de peces en la cabeza de una persona o gente saliendo de un pez. Eso llama poderosamente la atención. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? Tengo ahí unos minutitos. Bueno, Jonás sale vomitado, hermanos. Segunda vez que Dios nos da a nosotros una segunda oportunidad. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, nos da segundas oportunidades. Le dio una segunda oportunidad y le volvió a repetir el mensaje. Verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás aquí, verso 3, se levantó y fue a Nínive, cientos de kilómetros adentro.
conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo. O sea, para eso tenía que caminar. ¿Cuántos días? Póngale atención a eso. ¿Cuántos días era el camino? 3 días. ¿A dónde perdió 3 días? En el vientre del pez. 3 días que hubiera ahorrado de la caminata. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, atrasamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo atrasamos. 3 días de atraso tiene él, porque tenía que caminar 3 días. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y la noticia, dice el verso 6, que corrió hasta donde estaba el rey. Y el rey se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo también que los animales ayunaran. Todos, según el verso 7 y el verso 8, y que se arrepintieran de su mal camino. Jonás probablemente no esperaba esa respuesta. Su predicación no fue grande. Son unas cortas palabras lo que él dijo. Nínive será destruida dentro de 40 días. Pero esas palabras estaban llenas del poder de Dios. No es, hermano, nuestra capacidad. No son nuestras habilidades. Si Dios te ha llamado a hacer algo, Él te va a respaldar, porque el poder viene de Él. Él es el que convence a las personas, nosotros no. Históricamente, Nínive se portó bien por 100 años. 100 años se alejó de la maldad esas generaciones. Pero después de 100 años volvieron a hacer lo mismo y otro profeta anuncia su destrucción y esta vez sí fueron destruidos. Pero estas generaciones se salvaron. Estas generaciones no fueron destruidas por el juicio de Dios. Porque Jonás llevó el mensaje de salvación a un pueblo que él consideraba que no merecía ser salvo por ser tan malos. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién es salvo o no? ¿Quiénes somos nosotros para quitarle o impedirle la salvación a alguien? Nosotros nos toca anunciar, a nosotros nos toca predicar, a Dios hacer el resto. Hermano, voy a decir algo muy raro. ¿Quién sabe si el diablo se convierta? Sí, no el otro, ¿verdad? Es el que todavía tiene chance. No sabemos. Pero él mató gente, hizo esto, sí, hermano. Pero la gracia y la misericordia de Dios es más grande que nuestros pensamientos. Y Dios puede hacer lo que Él quiera y tocar a quien Él quiera, aunque yo no esté de acuerdo. Jonás no estuvo de acuerdo, y aquí vamos a ir cerrando. Y aún después de esto, no crea que se pone feliz. Cuando no entendemos lo que Dios hace. Dios nos manda no a comprender todo, tenemos que ser obedientes. Cada día de desobediencia es un día de propósito perdido. Esos 3 días en el vientre del pez fueron 3 días que pudo él aprovechar para caminar. Cada día de desobediencia es un tiempo perdido. La segunda oportunidad no la debemos desperdiciar. Si Dios te ha dado una segunda oportunidad para enmendar tu vida, una segunda oportunidad para buscarle, una segunda oportunidad para entregar tu vida, no la desperdicies, aprovéchala. Si Dios te ha dado una segunda oportunidad y te vuelve a llamar para que le sirves, no lo dejes pasar, aprovéchala. Aprovecha las segundas oportunidades que Dios da para nosotros. Hermanos, Jonás cumplió su propósito. Jonás cumplió el propósito para el cual Dios lo había llamado.
¿no? Repasamos. Vemos cómo Jonás huye de la presencia de Dios y desobedece y paga las consecuencias. Hermanos, si Dios te ha hablado, no seas desobediente, obedece, porque las consecuencias, hermanos, son duras. Y de alguna manera Dios hace que bajo la presión tengamos que obedecer. Así que mejor obedecemos a la primera. En el capítulo 2, desde el vientre del pez, Jonás clama a Dios. Él no oraba a Dios. Él pasaba durmiendo. No sé si algunos dormilones están acá, que hace rato no oran, ¿verdad? Que están tal vez un poco alejados de Dios. Despierta, levántate de tu sueño. Levántate en el nombre de Cristo. Y clama a Dios. Y pídele a Dios. Y si te has equivocado, pídele perdón. Arrepiéntete. Capítulo 3. Vemos que Jonás obedece y Dios usa a Jonás a pesar de ser un hombre terco. Y Nínive se arrepiente. Ahora, ¿usted cree que Jonás quería que Nínive se arrepintiera? Ahí se las dejo. ¿De qué, hermano, estás huyendo? Hay personas con las cuales evitas estar. Existe un llamado que estás ignorando. Hay un perdón que estás postergando. Hay un paso de fe que tienes que tomar y no lo estás haciendo. Levántate, amado hermano y amada hermana, y cumple el propósito. Grande y fuerte, porque es fuerte ese bicho, ese cuello tan largo. Muchas veces cuando está escapando, huyendo del enemigo, de alguien que se lo quiere comer, ¿qué hace? Abre un hueco y mete la cabeza. Deja todo el cuerpo atrás afuera. Ahí él se la comen. No podemos escapar de Dios. No podemos huir. ¿A dónde vamos a escapar de Dios? Hay alguien aquí a quien Dios está llamando para salvación, llamando para consagración o llamando para servir. Pero tal vez lo que Dios hizo no me agrada. O como terminaron las cosas, no me gusta. No te tiene que gustar, tienes que obedecer. No te tiene que agradar lo que Dios hace, tienes que obedecerle. Y punto. Él en su soberanía sabe por qué hace las cosas y por qué las permite. ¿Qué tal si inclinas tu rostro, por favor? ¿Hay algún Jonás entre nosotros? ¿Hay alguna Jonasa entre nosotros? ¿Hay alguien que se ha puesto en fuga? Y por eso estamos en tempestad y las cosas no se acomodan porque has desobedecido al llamado que Dios te ha hecho. Y todo se hunde alrededor hasta que obedezcas. ¿Hay alguien al que Dios le esté hablando? Lo bueno es que Dios da segundas oportunidades. Hay alguien aquí el cual ha estado huyendo de Dios, ya sea para salvación, ha estado huyendo de Él, creyendo que puede escapar de Él, creyendo que puede correr, creyendo que puede huir de Dios. Ahí cómo estás. Si hay alguien que Dios está llamando a aceptar a Jesús, te dice tal vez ya no corras más, ya no huyas más. Yo quiero bendecirte, yo quiero ayudarte. Si hay alguien que desea entregar su vida a Cristo, a Jesús,
Levanta tu mano, por favor, ahí donde estás. Hay alguien que desea entregar su vida al Señor para salvación, que sabe que Dios está llamando su vida. ¿Habrá alguien que Dios esté llamando a tener una mejor comunión con Él y ha estado durmiendo espiritualmente? Ha estado dormido, dormida. ¿Habrá alguien al cual Dios esté llamando a servir? Ahí veo una mano. Aquí veo otra. Dios, yo quiero orar por estos hermanos que han levantado su mano. Quiero pedirte para que ellos ya no corran más. Quiero pedirte para que ellos ya no huyan más de tu presencia, sino que para que ellos puedan entregar su voluntad a ti. Mi Dios, aquellos que han dormido espiritualmente, tu palabra me dice: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta espiritualmente la vida de estos hermanos, si este es el caso. Despierta, Señor, ese deseo espiritual por buscarte, por servirte, por trabajar para ti, por tener mayor comunión contigo. Y si alguno de ellos los estás llamando para servirte en algún área, Padre, yo te pido que ese fuego no se apague en ellos y que puedan hacer tu voluntad y llevar tu palabra o tu servicio a donde tú quieras que ellos lo hagan. Bendice a estos hermanos en el nombre de Jesús y a estas hermanas también. Que juntos podamos hacer tu voluntad. Ya paramos de correr. Ya paramos de huir. Y nos entregamos a ti para hacer tu voluntad. Porque contra ti no puedo luchar. Porque no puedo ir en contra de tu voluntad. Si es el caso tuyo, dile al Señor: sácame de este lugar donde me encuentro. Líbrame de la tempestad y sácame del vientre del pez. Y levántame y cumpliré y pagaré lo que te prometí. Cumpliré tu voluntad. Haré lo que tú me digas. Te pido por aquellos que sé que les has hablado y no han levantado su mano. Señor, a todos los que nos has hablado, ayúdanos a obedecerte y a serte fiel. A pesar de que no queremos tal vez hacer algo que tú nos has enviado a hacer. Pero Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso a nuestro Dios? Ese Dios que da segundas oportunidades. Ese Dios que es misericordioso y nos ayuda a seguir adelante. Ánimo, hermanos, no seamos como Jonás, hagamos la voluntad de Dios. Dios me les bendiga, un abrazo a todos, que tengan excelente tarde.